Licenciado, buenas noches. Primero queremos agradecerte por darnos la oportunidad de aprender más tal vez de ti y también de respondernos nuestras preguntas formuladas, ¿no? También me gustaría, por favor, que te presentes brevemente. Quisiéramos conocerte un poco más. Gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí compartir con ustedes un poco de conocimientos acerca de la temática que ustedes deseen conocer. Yo soy licenciado en Psicología Enrique Chuquenay Mata. Yo estudié mi pregrado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Luego hice una maestría en Psicología Forense. Actualmente realizo una maestría en Psicología Clínica, mención infantil adolescencial, que involucra la parte educativa, y unos diplomados en redacción y publicación de artículos científicos. Y gustoso de responder las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Raúl. Empezando, ¿no?, con la primera pregunta, quisiera que nos dé un breve resumen de qué forma usted se organiza y planifica su trabajo en esta parte de lo que es educativo. Actualmente trabajo para una institución educativa de nivel secundario. Entonces, el trabajo se organiza según, creo que la función del psicólogo dentro de una institución educativa está regida por una norma. Entonces, nosotros trabajamos primero con los estudiantes, luego con los docentes y los padres de familia en general. Entonces, con cada uno de esta población se hace un trabajo. Por ejemplo, con los docentes se hace el soporte socioemocional. O podríamos trabajar un poco de clima laboral, cómo se encuentra el docente. Luego es el estudiante, ¿no? En el estudiante, por ejemplo, tenemos que abordar los puntos preventivos promocionales. Netamente esa es la función del psicólogo educativo. De la misma forma con los papás, ¿no? Entonces, a lo largo del año se hace el plan de trabajo, que por ejemplo con los papás podríamos ir el tema de los seguimientos, las visitas domiciliarias, y el tema, como dicen, el famoso escuela para padres, ¿no? Y en cuanto a los estudiantes, a lo largo del año desarrollamos diversas charlas, talleres en cuanto a prevención, ¿no? Por ejemplo, prevención del consumo de drogas, embarazos no deseados, o la deserción escolar, ¿no? Entonces, de esta forma se organiza el trabajo para los tres actores, ¿no? Que sean papás, estudiantes y docentes. Muy bien. Quisiera que nos hable también un poco sobre los estándares de aprendizaje que implementa en sus clases usted. En este caso, ¿no? El psicólogo educativo realiza la parte preventiva promocional. Entonces, tiene que realizar o programar, por ejemplo, ¿no? Un taller o una sesión con los chicos, por ejemplo, en este caso la tutoría. Se tiene que adaptar de acuerdo a la edad. Existe hoy en día las escuelas secundarias o el sector público trabaja con las experiencias de aprendizaje que están relacionadas con las actividades que uno realiza al día a día. Entonces la tutoría también se adapta de esta forma. Entonces, de acuerdo al grado, a la sección en que se encuentra, o de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos estudiantes de quinto año, vamos a tener que trabajar la orientación vocacional o temas referidos a su futuro, ¿no? ¿Qué va a hacer el estudiante? O cuáles son, por ejemplo, los problemas frecuentes que uno pasa a la edad de 15, 16 años. Es, por ejemplo, ahí donde ocurre el enamoramiento. En este caso, por ejemplo, yo trabajo en una zona rural, es muy frecuente que estudiantes abandonen, ¿no? O, por ejemplo, se vayan del colegio y vayan con el enamorado a otro lugar menos que sea el colegio. Entonces, en esta parte hay un énfasis, ¿no? De trabajar con los chicos de acuerdo a la edad que tengan. Entonces, los estándares están, como les digo, de acuerdo en qué grado se encuentra, la edad que tiene el estudiante y qué problemas sociales son los que afectan a la población. Licenciado, buenas noches. Le saluda Karina Valera. Buenas noches. Buenas noches. Quisiéramos saber cuáles cree usted que son los problemas mentales y emocionales más comunes que enfrentan los estudiantes en la actualidad.
Uy, esta pregunta es, a ver, después de la pandemia, después de 2 años, ha cambiado bastante el estilo de vida, ya sea en el sector urbano, rural. Por ejemplo, el primer problema es el tema de, hoy en día, los estudiantes no socializan, han dejado de socializar, para empezar sería ello. Lo otro no es la comunicación, no se comunican eficazmente con sus papás. Lo otro, por ejemplo, hablando ya de trastornos, por ejemplo, es el tema de ansiedad, depresión, ¿no? La depresión infantil en esto después de pospandemia ha aumentado considerablemente. Para yo poderte referir, por ejemplo, en mi trabajo, yo, como les decía, para recalcar, ¿no? El psicólogo educativo no realiza intervención, realiza la parte preventiva, promocional, y cuando existe casos lo que tiene que hacer es buscar aliados y derivarlos. En este caso yo he detectado muchos casos. Entonces lo que yo hago es, claro que realizo una consejería, una orientación, ¿no? Sin revictimizar al estudiante. Entonces lo que yo busco es derivar, buscar aliados para que reciba una atención especializada. Entonces, lo otro, ¿no? Por ejemplo, es otra de las problemáticas post-pandemia es que el rendimiento académico de los estudiantes ha disminuido bastante. El tema, por ejemplo, de valores, la falta de respeto es un problema muy común hoy en día de los estudiantes. O el que, por ejemplo, no puedan cumplir sus tareas, no puedan desempeñarse adecuadamente. Entonces, pero al final recalcando es el problema de depresión y ansiedad. Creo que son los problemas más comunes hoy en día de los estudiantes. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las medidas que usted ha tomado para tratar la problemática de la inclusión, sobre la inclusión? En este caso, si hablamos de inclusión, pienso que la pregunta está referida a las habilidades diferentes. Entonces, en toda institución, ¿no?, que he elaborado y actualmente, encontramos estudiantes, ¿no?, con dificultades visuales, auditivas generalmente. Entonces, lo que se hace desde el Departamento de Psicología, y en coordinación con, existe un coordinador de tutoría, se identifica, ¿no?, qué estudiantes están con esta discapacidad, para que el coordinador de tutoría acompañado del psicólogo pueda trabajar con cada docente y adaptar la currícula de acuerdo a la discapacidad que posea el estudiante. Entonces, desde el nivel de docentes estudiantes, se trabaja con la adaptación de la currícula de los cursos. Y desde los estudiantes se busca trabajar la empatía. Cómo estos estudiantes son empáticos con sus compañeros, ayudarlos durante su aprendizaje, ayudarlos, por ejemplo, cuando se puedan desplazar en el recreo u otras actividades. Entonces el trabajo está orientado no tanto para el docente, para cómo enseñar al estudiante y cómo los otros estudiantes cooperan, ¿no?, incluyen a sus compañeros, que en este caso sean empáticos y muy tolerantes, ¿no?, respecto a que sus otros estudiantes no poseen las mismas habilidades que ellos. Licenciado, buenas noches. Le saluda Keila Huachaca. Buenas noches. ¿Qué medidas toma usted para evitar que los estudiantes caigan en depresión? Ya. Como a un inicio les decía, la parte muy importante es, ¿no?, anticiparse al hecho que no ocurra, prevenir y promocionar. Entonces nosotros a lo largo del año realizamos en el plan anual de trabajo las charlas todas referidas al ámbito socioemocional, por ejemplo, ¿no?, nosotros tenemos planes o tenemos fichas de observación que damos a los docentes y ven, ¿no?, si cumple cuando el docente ve que un estudiante ya tiene una sintomatología de un episodio depresivo, entonces el psicólogo de inmediato se interesa en el caso. Entonces, una vez que nosotros tomamos el caso, ya vamos con una consejería, una orientación, y posteriormente hacer la derivación correspondiente, ¿no? En este caso sería un centro de salud mental comunitario o al centro de salud más cercano, ¿no? Pero como le digo, son las charlas, son los talleres, ¿no?, o los problemas sociales que presentan los padres, ¿no?, ya sea en una zona urbana o en una zona rural. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, por anticiparse, que no ocurre el hecho, ¿no? Entonces, eso creo que es la labor, como les digo, la parte preventiva, promocional, para
anticiparse, que no ocurra, por ejemplo, la depresión, ¿no? Es algo natural, pero nosotros, el psicólogo, tiene que hacer una identificación temprana, porque si ya se identifica muy tarde, probablemente podamos ver ya las consecuencias de una depresión. Entonces, la idea es hacer un diagnóstico temprano para poder derivarlo de inmediato. ¿De qué forma manejaría usted si en la institución donde trabaja se presenta una situación de violación sexual? Ya. En el sector educativo está normado. El Ministerio de Educación tiene protocolos para frente a este hecho. Por ejemplo, no puede que una institución educativa ocurra la violación de un estudiante a otro estudiante. En este caso sería el protocolo número 2, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es, tenemos que tomar en cuenta, se hacen 4 acciones. Primero es la acción. O sea, ¿qué hace el psicólogo cuando conoce este caso? Tengo que comunicar al director, tengo que comunicar a la policía, llamar a sus papás. En cuanto, por ejemplo, ¿no?, a la derivación, ¿esta derivación a dónde corresponde? En el caso de violación se comunica, ¿no?, al centro de emergencia mujer, o se puede llamar de frente, ¿no?, a la fiscalía. Luego de la derivación corresponde lo que es el seguimiento. El psicólogo debe de hacer el seguimiento. ¿Cómo está este caso? ¿Está avanzando? ¿Se están haciendo, o sea, los responsables están pagando por lo que han hecho? ¿Y cómo al estudiante se le está incluyendo otra vez en la institución? Y finalmente, ¿no?, sería el cierre, ¿no? O sea, cómo el estudiante, si se ha recuperado o no se ha recuperado. Probablemente el estudiante no se recupere, pero el psicólogo tiene que estar atento a que el estudiante vaya a sus terapias, vaya a la parte restaurativa. La otra parte es, por ejemplo, la violación de un personal de la institución hacia un estudiante. En este caso, por ejemplo, se cumplen igual los mismos casos, lo que es acción, la acción, la derivación, el seguimiento y el cierre. En este caso, ¿qué hace? El psicólogo toma conocimiento, comunica a los papás, da cuenta al director. El director es el quien realiza la denuncia a la UGEL, a la fiscalía, a la policía. Esto tiene que ser dentro de las 24 horas, porque si no, el director, no, el primero que ha conocido el caso se vuelve cómplice. Entonces, en esta parte, ya sea cualquier tipo de violencia, ¿no?, ya sea física, sexual, psicológica, existen protocolos parametrados, ¿no?, para cada uno, para que qué acciones se puedan tomar frente a cada hecho en particular. Ok, licenciado, buenas noches, le saluda. Licenciado, ¿cómo involucra a los padres de familia para llevar a cabo el modelo de intervención utilizado por usted? En este caso, como a un inicio les había mencionado, netamente la labor es preventiva promocional. Entonces, nosotros incluimos con el Departamento de Psicología a los papás, como es la escuela de padres, ¿no? Pues seguimiento, el acompañamiento. Por ejemplo, el acompañamiento está con las llamadas telefónicas. Por ejemplo, ¿no?, el psicólogo tiene acceso, o todo estudiante tiene una carpeta psicopedagógica. En esta carpeta psicopedagógica está su asistencia, está su diagnóstico socioemocional, puede que esta historia psicopedagógica tenga, por ejemplo, ¿no?, su orientación vocacional, o todas las veces que he ido a consultorio. En la historia psicopedagógica están todos los contactos del estudiante. Entonces, lo que hace el psicólogo es comunicarse constantemente con el papá, ya sea por celular u otro medio, ¿no? Entonces, se le comunica, por ejemplo, estudiante tal no está asistiendo al colegio, o estudiante B tiene notas muy bajas. Entonces, preguntarle al papá, no, señor padre de familia, ¿por qué su hijo no está asistiendo? ¿O por qué sus notas están muy bajas? De seguro algo pasa en casa, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que para nosotros son indicadores, cuando el estudiante no viene, o el rendimiento o las notas son muy bajas, para nosotros es un indicador de que algo está pasando en casa. Entonces, ahí empezamos con las entrevistas a familias, para saber qué es lo que pasa, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Puede haber violencia familiar, problemas económicos, problemas de salud.
Y posteriormente, ¿no? Trabajamos a nivel grupal, que serían, ¿no? Las escuelas de padres, hacerles la parte formativa, ¿no? Hoy en día la zona urbana tiene conocimiento acerca de crianza, de cómo poder criar un hijo, cómo ser acompañante durante el proceso de aprendizaje. Pero en el caso de la zona rural esto no ocurre. Muchos papás incluso no saben leer y escribir. Entonces hay que llamar al papá, a la mamá para que venga a la institución, para que tenga ese seguimiento. Y como en la zona rural, les digo, existe mucha problemática, lo que hace el profesional junto con el coordinador de tutoría o el auxiliar de educación es realizar la visita domiciliaria y saber, ¿no? ¿Por qué no viene el estudiante? ¿Por qué su nota está muy baja, ¿no? O por qué, digamos, el estudiante puede que esté llegando muy tarde. Entonces, de esta forma es que se trabaja directamente con los papás, ya sean las llamadas, ¿no? Las llamadas y estar en constante seguimiento con ellos. Creo que es eso en cuanto a esta pregunta. Ok, licenciado, gracias. Y también, ¿podría explicarnos cómo un psicólogo educativo puede ayudar a un estudiante a superar sus problemas de aprendizaje debido a las inseguridades sociales que ellos tienen? Muy buena pregunta. Lo primero, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo educativo tiene que tener esas habilidades, ¿no? De entablar ese rapport, esa confianza con el estudiante. Y yo tengo que mantener una comunicación horizontal, ¿no? Porque no puede haber esa comunicación vertical. Si yo me comunico horizontalmente, el estudiante me da apertura, me da un espacio. Entonces al estudiante hacerle dar cuenta, ¿no? Hacerle reflexionar de cómo se ve el estudiante en el presente, al siguiente año, en el próximo año. Y de esta forma, por ejemplo, hoy en día las instituciones educativas tienen tutores. Por ejemplo, tienen tutores para el curso de matemática, comunicación, inglés. Creo que son los cursos generales o que tienen mayores dificultades a los estudiantes. Entonces, no se le llama a un tutor y se le asigna, ¿no? Para que este profesor le pueda reforzar. Y el psicólogo tiene que estar en constante seguimiento, ¿no? Al estudiante, decirle cómo está tu tarea, estás avanzando, te estás igualando, estás asistiendo, pero siempre el trato amable, humano, porque hoy en día si al estudiante uno le habla con un tono más elevado, algo jerárquico, el estudiante se aleja. Entonces, como les decía al inicio, tenemos que tener las técnicas, entrevistar a niños, adolescentes, entablar ese rapport, esa confianza, para que el estudiante se pueda comunicar y mostrar esas dificultades. Y a partir de esas dificultades, comunicar al tutor para que el tutor le pueda ayudar de esta forma, tomando en cuenta los diferentes factores que hacen que no se pueda desenvolver correctamente en el ámbito académico. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Neder. Buenas noches. ¿Con qué instituciones aliadas trabaja usted en la institución que se encuentra? A lo largo de estos últimos años, ¿no? He trabajado en zona urbana. Cuando uno trabaja en una zona urbana, por ejemplo, pongamos, ¿no? En Cusco ciudad. En Cusco ciudad uno va a tener como institución aliada, por ejemplo, a la DEMUNI. Va a tener al Centro de Emergencia Mujer, va a tener un centro de salud, va a tener un centro de salud mental comunitario, va a tener una comisaría, va a tener una ONG. Entonces, si recuerdan lo que he enumerado, es bastante. Creo que son más de 5 instituciones aliadas, ¿no? Y los diferentes municipios que pudiesen haber. Por ejemplo, actualmente yo trabajo en una comunidad rural que está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la única institución aliada que yo tengo es la policía y la DEMUNA. Entonces, creo que faltaría ahí, ¿no? Por ejemplo, no hay una fiscalía, no hay un centro de emergencia mujer, no hay un centro de salud mental comunitario. Como a un inicio les decía, ¿no? Existen diagnósticos clínicos, como la depresión infantil, que necesita ser manejado por un especialista. Entonces, como les decía, ¿no? El psicólogo educativo, su función netamente es preventivo promocional. O si realiza es la consejería y orientación.
Entonces, el estudiante necesita una atención especializada, pero como les digo, si estoy en una zona rural, no cuento con esa institución aliada. Entonces, a veces, por ejemplo, yo este año he derivado muchos casos. Por el tema económico, los estudiantes no asisten hasta la capital de una ciudad donde existan todas estas instituciones aliadas. Entonces, a veces tenemos que romper esa barrera que nos dicen, no, solo el psicólogo educativo hace preventivo promocional. Entonces, dada la necesidad, también tiene que ser la parte de intervención. Licenciado, buenas noches. Le habla Georgette Antesana. Para culminar, por usted, ¿qué falta por hacer o intervenir en el campo de la psicología educativa según su experiencia, licenciado? No sé si me la repites, por favor, porque se te oye entrecortado. Ya. Mi pregunta era, según a usted, ¿qué es lo que falta por hacer o intervenir en el campo de la psicología educativa? Excelente. Existen en realidad muchas dificultades. Es el tema de nuestra instrumentación. Cuando un psicólogo educativo firma un contrato, ¿no? En este caso con el Ministerio de Educación, una de las cláusulas dice, no, la institución dará todos los materiales, las facilidades para que pueda cumplir sus funciones. En este caso, ¿cuáles son las herramientas de un psicólogo? Son los test psicológicos, ¿no? En este caso, un psicólogo debe utilizar unos test adaptados, estandarizados a la realidad. En este caso, por ejemplo, si uno trabaja en la zona rural, tendría que adaptar estos instrumentos, ¿no? Ya sea el quechua, en cuanto al dialecto, entonces no se cuenta con estas facilidades, ¿no? Entonces creo que por esta parte hay un vacío de que el ministerio debería de dotar, ¿no? Instrumentos o las herramientas, ¿no? O por ejemplo, cuando uno quiere realizar unos talleres, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? El director de la institución te dice, no, no tengo, tienes que comprarlo con tus medios. Entonces creo que por esa parte, para empezar, es la logística, no se tiene. Lo otro es, por ejemplo, no se tiene los ambientes adecuados, no hay un lugar, es un lugar improvisado, ¿no? Te designan un salón que tienes que compartirlo con otra persona. Creo que, por ejemplo, al menos uno donde trabaja, donde entrevista, tiene que ser un lugar privado, adecuado, ¿no? Entonces no se cumple con ello. La otra parte, otro de los vacíos es, por ejemplo, no se cuenta con ese apoyo o ese compromiso de los papás. Creo que aún hoy en día no se ha notado lo que es la labor del psicólogo, ¿no? O de repente nos falta trabajar mucho más. Hoy en día muchos papás no deberían de asistir a consultar porque tienen bastantes problemas, pero prefieren acudir a otras personas. Y cuando ya es muy tarde, ya acuden lo que es al psicólogo. La otra parte es, por ejemplo, la deficiencia de profesionales o la, no sé, cobertura, ¿no? Las plazas de psicólogos. A nivel nacional no se cumple, ¿no? La cantidad de psicólogos, por ejemplo, o no todas las instituciones tienen psicólogos. ¿Quiénes cuentan con psicólogos? Solo las instituciones que tienen presupuesto, que son mínimos. Y las otras instituciones, que casi sería, yo puedo decir que un 20% o 30% de nuestro país o en región Cusco, cuenta con psicólogos. Y la otra parte del 70% no cuenta con psicólogos. Entonces ahí vamos, ¿no? Que hay ese vacío de la psicología educativa, o sea, no se cumple el fin de la psicología educativa. Entonces, a veces hoy en día muchas instituciones, como muchos colegios, tienen que invitar al psicólogo del centro de salud, al psicólogo de demanda, y estos psicólogos tienen funciones específicas y no se abastecen para todo ello. Entonces creo que la falta de profesionales en psicología, en salud mental, hace que no se cumplan algunos objetivos de la psicología educativa. Creo que eso sería en diferentes aspectos, como les digo, ¿no? Nivel logístico y el otro que falta. Y hay mucho para hacer en el campo educativo. Creo que son los seres humanos que están empezando una vida, ¿no? En el desarrollo evolutivo, ¿no? Entonces creo que ellos necesitan de bastante orientación,
para empezar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acerca de valores, de familia, de autoestima, empatía, y lo otro, ¿no? En el futuro, ¿no? Cómo sería en este caso su orientación profesional, vocacional. Entonces hay muchos vacíos, nos faltan profesionales, que es en psicología educativa. Incluso no, hoy en día muchos profesionales psicólogos de otras especialidades, con la necesidad, ¿no? De que estas instituciones necesitan, tienen que asumir esa tarea de psicólogo educativo. Hasta ahí, ¿alguna otra pregunta más quizá? Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias por su tiempo y hemos aprendido mucho con usted. Muchas gracias. Un gusto y pues a seguir, que ustedes sigan aprendiendo mucho más, y ustedes en adelante puedan decidir, ¿no? qué especialidad de la psicología abrazar y puedan cumplirlo a totalidad, ¿no? Porque nuestra profesión es tan hermosa, tan bonita. Yo tengo ya un par de años de experiencia iniciando, ¿no? Entonces, pero en todo este pequeño tiempo creo que hice mucho y falta hacer mucho más. Nuestra carrera es de vocación de servicio y a seguir trabajando y pues ustedes a seguir esforzándose para que puedan concluir y terminar y ejercer la carrera. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Buenas noches.